Bueno, y continuamos con más aquí en Antes de Medianoche, y en este bloque vamos a hablar también de una noticia muy importante porque Estados Unidos se prepara para definir exactamente el nuevo rumbo que va a tener con su presidencia. La disputa está prácticamente cada vez mucho más clara, está entre Kamala Harris y por supuesto Donald Trump. Así lo han reflejado medios internacionales, pero también locales. Y para eso tenemos ya a nuestro analista politólogo, Gonzalo Ramos, a quien tengo el gusto de saludarlo. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en Antes de Medianoche. Muchas gracias por la invitación, Niver. Muy buenas noches para ti, para Canal TV Andalucía y toda tu audiencia. Vamos mostrando en pantalla lo que han reflejado las noticias, tanto nacionales como locales, de lo que significa estas elecciones de Estados Unidos. A ver, tenemos de que prácticamente qué son el espejismo, así lo menciona en este titular. ¿Qué son el espejismo rojo y el cambio azul y por qué son clave para entender los resultados de las elecciones en Estados Unidos y cuándo sabremos quién ganó? Vamos con la segunda imagen, por favor, porque también este diario ha dado a entender también que Estados Unidos elige entre Harris y Trump. El país norteamericano define su rumbo político. Una tercera imagen también nos va a dilucidar cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? Esa también es una gran pregunta, por supuesto, que se hace el ciudadano latinoamericano. Pero ¿por qué hay que hablar de las elecciones en América, en Norteamérica, en Estados Unidos? Para ser más claros, más precisos, Gonzalo Ramos, contigo. Gracias. Pues voy a tratar de responder a las tres preguntas. En primer lugar, sobre eso de espejismo rojo y cambio azul, es un fenómeno que se da en todas las elecciones, ¿no? El espejismo rojo, como lo llaman en Estados Unidos, es la primera llamada, digamos, que se hace cuando comienzan a contar, que es el momento en el que estamos justamente ahora, donde a medida que pasan las horas, por los cambios horarios, van cerrándose las horas de votación y van saliendo los resultados, los primeros resultados. Entonces, el espejismo rojo es cuando se tiene una apariencia de que está ganando un candidato y, sin embargo, cuando después se cuentan los votos de las ciudades grandes, pues ese resultado cambia, ¿no? Lo del rojo y del azul no tiene que ver con los colores del partido, que por casualidad son el rojo es de los republicanos y el azul es de los demócratas, ¿no? Sino más bien a este cambio. Lo que pasa es que primero se cuentan los votos rurales, que son los más rápidos, pero por el volumen, los votos urbanos y los que vienen por correo se cuentan después, y eso es el grueso, ¿no? Porque hasta ahora ya van votando 75 millones de personas por correo, y eso se va a anunciar recién hasta mañana, en la mañana, a las 8 de la mañana. Sin embargo, ya se van haciendo estimados. Sobre la segunda pregunta, no son elecciones solamente presidenciales, y es algo que mucha gente no sabe. También se está votando por 33 de los 100 asientos para el Senado, eso equivale más o menos a un tercio de todo el Senado, por todos los asientos de la Casa de Representantes, de Congreso, o lo que aquí conocemos como diputados, absolutamente todos, y también por 11 gobernaciones, o sea, gobernadores de 11 estados. Entonces, en esta misma elección se eligen senadores, diputados, gobernadores y, por supuesto, al futuro presidente de los Estados Unidos entre Kamala y el señor Trump. Ahora, sobre cómo funciona el sistema electoral. En Estados Unidos no tienen un sistema de votación directa como lo tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en Bolivia. Va la gente, vota y pues ya sabe qué porcentaje tuvo y quién ganó. Allá no. Cada estado tiene designado un número de votos que se llama votos electorales, del colegio electoral. No, doy un ejemplo, por ejemplo, el estado que más votos electorales tiene, y esto va en función a la cantidad de gente que vive en ese estado, es California. California tiene 54 votos electorales, significa que son 54 votos que cuentan. El segundo más grande me parece que es Texas con 40 y así, dependiendo de la población, a cada estado le asignan votos electorales. Cuando terminan las elecciones, pues se cuentan los votos electorales y con eso se elige al presidente. Ahora, no en todos los estados, significa que en el estado donde ganó
Por ejemplo, los republicanos o los demócratas, significa que el colegio electoral va a votar precisamente por ese candidato, lo cual suena un poco contradictorio, pero es así como funciona. En la mayoría, sí, creo que son 43 los estados en los cuales si el voto popular dice que que ganó esta persona, pues el voto electoral va para la misma persona. Pero hay que hacer constar que en 7 estados por lo menos no es así. Quiere decir que así gane un candidato con la mayoría de los votos, en el colegio electoral los que son representantes pueden votar por la otra persona. No es algo común, pero es algo que existe. Ahora, con respecto al colegio electoral, pues cualquier persona, cualquiera de los dos candidatos que llegue a 270 votos electorales, ya se considera ganador. Esta es creo que es la elección más reñida que he visto, por lo menos en lo que me toca vivir a mí. Sumamente reñida. Sabemos que Biden ya se retiró de la campaña y lo reemplazó su vicepresidente Kamala, y está reñido. Estoy siguiendo yo ahora mismo los resultados ya de los primeros conteos que se están realizando, aunque la mayoría están por el 10%. Hay algunos que ya han llegado al 50%, ya se puede estimar en qué estados gana, pero es preocupante la situación para los Estados Unidos, por supuesto, de algunos estados que son claves, los que se llaman los estados que cambian, ¿no? Porque no son estados o totalmente republicanos o demócratas. Cada elección que pasa, pues, o cambian de un lado o son del otro. Son 7 estados en esta elección los que no se sabe por quién van a votar, y sobre todo el caso de Pensilvania, ¿no? Que es el estado más importante en estas elecciones. Prácticamente el que gane Pensilvania se lleva las elecciones. Gonzalo, has mencionado dos puntos muy importantes: el tema de que no solamente se elige al presidente, por supuesto, sino también hay que definir el tema de las cámaras y, por supuesto, los estados. Vamos con la imagen número 4, por favor, porque cuando se refiere a la Cámara, esta tendría que más o menos, ¿cómo se dibujaría según la percepción de Gonzalo Ramos? ¿Qué se define en la Cámara? Y, por supuesto, ¿cómo estaría constituida la misma según la apreciación entre demócratas y republicanos, considerando 435 escaños, por definir? Bueno, al igual que acá, no solamente es tener al presidente, sino también controlar la Cámara, ya sea la de senadores o la de diputados, que allá le dicen Congreso directamente. Y al igual que acá, unas son las que legislan y el Ejecutivo, que es el presidente, pues el que ejecuta. Muchas veces el presidente no puede ejecutar por no controlar justamente también el Senado o el Congreso. Y da la casualidad, la coincidencia de que también es una de las peleas más reñidas que hay, ¿no? La Cámara del Senado es prácticamente 50-50, lo que se proyecta para ahora. En realidad son 5 asientos para el Senado, ¿no? Son 5 asientos los que están en disputa, los que no se saben para qué lado van a ir, y de esos 5 va a depender prácticamente si es que va a ser republicano o demócrata la Cámara del Senado. En el caso del Congreso, son 435 asientos, ¿no? Lo que aquí conocemos como diputados, y todos están para definir. En el caso de Estados Unidos, la Cámara de Diputados, el Congreso es muy importante, pero los votos decisivos, los vetos y todo, pues se definen en la Cámara del Senado. Por eso que el Senado en Estados Unidos tiene tanta importancia para las elecciones presidenciales, ¿no? Porque hay que controlar ambas cosas. Gonzalo, considerando la alta población migrante latinoamericana que vive en Estados Unidos, ¿demócratas o republicanos? ¿La población inmigrante legal o ilegal? Vamos por partes, empecemos por la legal. La población legal ha sufrido un cambio en las últimas elecciones. Generalmente la población inmigrante, y no hablo solamente de la latina, sino también una población muy importante asiática, tradicionalmente en el pasado siempre han sido con tendencias demócratas, por lo menos las mayorías eran demócratas, pero ahora hemos visto un cambio sobre todo en la población hispánica, lo cual es un poco irónico, pero hemos visto un cambio hacia los republicanos, que es un cambio bastante significativo de apoyo a los republicanos, donde Trump ha repuntado muchísimo.
Digo irónico porque obviamente una de las cosas que Trump promete es deportación masiva, construir el muro y todo eso es que de alguna manera afecta a la población hispana allá. Ahora, sobre el tema de la población inmigrante ilegal, pues muchos se van a sorprender. ¿Y qué tiene que ver que sea ilegal en unas elecciones nacionales? El tema es de que en Estados Unidos el sistema de voto permite que los residentes de un área puedan registrarse y votar en las elecciones nacionales. Y en muchos estados, no lo digo en todos, en muchos estados no se pide evidencia de identificación. O sea, que una persona se identifique, digamos, con su cédula de identidad y con sus registros. Entonces, esto obviamente da lugar a que se produzca un voto de gente que no es ni ciudadana y más bien es inmigrante ilegal. Para nosotros eso claro, nos parece un disparate porque acá hay mucho control, hay control biométrico, de cédula, de registro, de padrón y de todo. Y aún así, aquí en Bolivia, pues nosotros escuchamos denuncias de fraude y demás cosas, pero en Estados Unidos, aunque parezca irónico, es mucho más fácil hacer el tema de fraude justamente por el voto por correo, ¿no? Y por la falta de pedir un registro. Entonces, por eso es que muchas veces los republicanos están acusando a los demócratas de que ellos están impulsando esta inmigración ilegal de casi 11 millones de personas en los últimos 3 años, que justamente ellos los perciben como potenciales votantes para el Partido Demócrata, ¿no? Son votos que a ellos les conviene. Qué detalle tan irónico, pero bueno, lo refleja Gonzalo Ramos en este importante análisis que estamos haciendo, elecciones en Estados Unidos. Pero también, por supuesto, ha mencionado estados. Y vamos poniendo la imagen número 5 porque esta tiene que ver justamente con estados bisagra. ¿A qué estados se les denomina estados bisagra y por qué razón? Bueno, los estados bisagra son los estados que cambian o sea, en diferentes elecciones. Digamos, un estado de Arizona, que en las elecciones del 2016 votaron por los republicanos, en las elecciones del 2020 votaron por los demócratas y en las últimas encuestas porque están como a mitades, ¿no? En cambio, hay estados que son tradicionalmente de un partido o del otro. Caso de California, caso de Washington. Son estados que históricamente durante las últimas décadas siempre han votado por los demócratas. Caso de otros estados siempre han votado por los republicanos. Entonces, estos estados bisagra que tú dices en estas elecciones son 7. Son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvania y Wisconsin. Ahora, son 7 y en estos 7 se va a decidir realmente quién va a ser presidente y quién no, dependiendo cómo van. Ahora, de estos, el más importante es Pensilvania. ¿Por qué? Porque de los otros, como que ya se va viendo quién va a ganar en uno, quién va a ganar en el otro. Por ejemplo, ahora ya se ha declarado ganador en Georgia, que es uno de estos estados, ya ganó Trump, ya se lo declaró ganador porque están con el 55% de votos contados y ya tiene un porcentaje significativo, o sea, no va a ser alcanzado. Caso de Arizona también se sabe que va a ganar Trump, o por lo menos se estima con mucha seguridad que va a ganar Trump. Michigan va a ganar los demócratas, Nevada va a ganar Trump, North Carolina no se sabe muy bien, Wisconsin va a ganar los demócratas. Entonces, cuando cuentas de estos 7, es como que 3 van para un lado, 3 para el otro. ¿Cuál es el que no se sabe? Y el más importante, y tiene 19 votos electorales, Pensilvania. Gonzalo, para ir concluyendo este análisis, por supuesto, quiero hacer énfasis en esa pregunta que hemos puesto a pie de pantalla. Elecciones en Estados Unidos y sus repercusiones en Latinoamérica. Quiero centrarme primeramente en Latinoamérica, aunque también no podemos desconocer que el mundo está viviendo un transitar hacia un nuevo orden mundial. ¿Cuáles serían las repercusiones de una elección en Estados Unidos, ya sea por demócratas o republicanos, Kamala Harris, y por supuesto Donald Trump, frente a este nuevo orden mundial, por supuesto, y para lo que se está realizando también en Latinoamérica con nuevos perfiles políticos en distintos países de Latinoamérica? Gracias. Si gana Kamala, pues como ella sigue la misma política de Biden y de Obama y de todos los demócratas, no va a haber absolutamente ningún cambio. Eso es algo que es palpable y es objetivo.
No va a haber ningún cambio. Entonces, como lo hemos estado viendo los últimos 4 años, es lo que vamos a seguir viendo durante los siguientes 4. Ahora, si gana Trump, los cambios van a ser muy significativos. En primer lugar, Trump, uno, es nacionalista. Quiere decir que él se preocupa más de su país que del resto del mundo. Y eso a nosotros como que no nos conviene, ¿no? Porque deja de influir en lo que pasa en los demás países, más bien se preocupa de su propio país, que debe hacerlo, además, me parece que es lo correcto, pero de alguna manera eso nos impacta a nosotros negativamente. Trump también sabemos que tiene una posición ideológica totalmente anticomunista, antisocialista, sobre todo en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y nosotros entramos como por ahí, más aún ahora que Bolivia es parte del BRICS, que no solamente es una alianza económica, sino también geopolítica. En el caso de Cuba, pues Trump en su anterior administración ya lo ha demostrado, ha eliminado todas las cosas que Obama las puso de vuelta, los privilegios para viajes, recibir dinero y demás cosas. Trump lo eliminó todo. Si vuelve Trump ahora va a venir con mano más dura para los cubanos, más mano dura para los nicaragüenses. En el caso de Venezuela, pues Trump dijo que va a hacer todo lo posible para sacarlo del poder a Nicolás Maduro, que después de estas últimas elecciones desastrosas, pues quedó demostrado que es un dictador. Y además hace unos días ya se filtró la información justamente de que estaban viendo la manera de removerlo a Maduro por medios, digamos, un poco más, menos legítimos, por así decirlo. Quizá no debería emplear esa palabra, pero más agresivos, creo que esa es la palabra correcta. Y en el caso de Bolivia, pues no nos afecta mucho a nosotros porque nosotros tenemos una balanza comercial con los Estados Unidos que para ellos es insignificante. No tenemos relaciones comerciales, no tenemos embajada, no tenemos nada. En realidad nosotros no nos afecta económicamente si sube uno o se mantiene el otro. Lo que sí nos interesa es geopolíticamente que si sube Trump, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O sea, no sanciones, pero sí no promover muchas cosas que se podrían hacer en nuestro gobierno. Y si sigue Kamala, pues no pasa nada. Entonces, yo como lo veo es suba uno, suba el otro, a nosotros va a tener muy poco impacto. Latinoamérica sí, sobre todo el caso de Venezuela y Maduro, de Venezuela y Cuba, que ellos deben estar siguiendo estas elecciones de muy cerca y con mucha preocupación además. El caso de Bolivia, como les digo, no nos va a influir mucho en general. Quiero concluir con un mensaje del ciudadano porque me preguntan cuál sería la percepción que se podría obtener desde los BRICS, desde el nuevo orden mundial, justamente lo que te había consultado Gonzalo. Estados Unidos, ya sea con Kamala Harris o ya sea con Donald Trump, y este nuevo orden mundial, y como dice el ciudadano en su pregunta, con los BRICS. El tema de los BRICS no solamente es una alianza económica, sino es una alianza geopolítica que tiene mucha afectación, mucha implicación para los Estados Unidos. En el caso de los BRICS, no importa si gana Kamala o si gana Trump, los dos tienen de alguna manera que hacer frente a este nuevo bloque que ha nacido y que está creciendo. Tienen que hacerlo frente porque si no lo hacen, pues van a perder su hegemonía mundial. En la parte económica y financiera, pues todos los BRICS lo que quieren es reducir la dependencia del dólar. No es que va a haber una moneda, un billete que se va a llamar la moneda BRICS, no va a haber eso, ¿no? Pero sirve para lo que es el comercio internacional. Lo que sí sirve, por ejemplo, para alianzas estratégicas, incluyentes sobre todo en todo lo que se dice que es el Global South, que es el sur global, digamos, que es en esta alianza lo que quieren ellos es que tenga mucha más preponderancia, mucha más importancia, que tengan independencia económica, que tengan mucho más poder diplomático en cuestiones de votación en Naciones Unidas y todo eso, claro, por eso digo que son alianzas estratégicas, geopolíticas. Y obviamente, ¿no? Es una competición también militar en muchos casos porque de estas alianzas también salen alianzas que son militares. En el caso de los países alineados con los Estados Unidos tienen la OTAN, y en el caso de los BRICS a futuro pues podemos ver nosotros otro tipo de alianzas
bilaterales, trilaterales o en todo este bloque, justamente para fortalecerse y defenderse entre ellos, que es algo que no está fuera de la mesa. También el impacto que se da en tecnología, en innovación, porque ellos comienzan a competir tecnológicamente con los Estados Unidos, que eso es tan importante como competir con la moneda de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, si es un poder, ha sido gracias justamente a dos cosas, ¿no? A su poder militar y a su poder de innovación y tecnología después de la Guerra Mundial, durante los últimos 70 años. Pero a eso ya como que los han alcanzado en muchos campos, tanto militarmente como en innovación y tecnología, sobre todo gracias a la influencia china. Entonces, como dije, ya sea Kamala o Trump, cualquiera de los dos que gane, tienen que hacer frente a ellos por su propia sobrevivencia, tienen que hacer frente al bloque de los BRICS y a lo que se están expandiendo, ¿no? El análisis internacional respecto a estas elecciones en Estados Unidos con Gonzalo Ramos, politólogo. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Vámonos a una breve pausa porque todavía tenemos mucho más aquí en Antes de Medianoche.